Lo que es la parte de creación, de preproducción, sigue siendo igual. Sí, hemos adoptado ciertas tecnologías que simplemente usamos como otra herramienta, como usas el lápiz o las pinturas, tenemos el ordenador, porque da muchas facilidades, pero en las películas que hemos hecho en Pixar siempre ha habido una etapa de preproducción donde puedes ver esculturas, dibujos hechos a mano, a lápiz, pinturas al gouache, a la témpera o acuarela, pasteles, esculturas de alambre, o sea, todo lo que era normal en un proceso creativo en las películas tradicionales o en un proceso creativo en general, todavía se siguen utilizando. Eso es algo que primero nos tienen que matar antes de abolir. O sea, en el mundo de animación digital todavía se hacen las cosas con las manos. Incluso en el ordenador hay alguien que, por ejemplo, un animador todavía toma notas de cómo quiere que la figura se mueva antes de animarla en el ordenador. ¿Por qué? Y es lo mismo diseñando personajes, porque te viene algo a la mente, una idea a la mente de cómo va a ser el personaje. Y yo creo que todo artista pelea consigo mismo de poder captar en exterior, en papel, cara al público, exactamente lo que se le ha venido en la mente. Entonces la forma más rápida sigue siendo todavía hoy el hacer un dibujo rápido. Entonces lo que ves en el proceso creativo es dibujos muy rápidos para capturar esa idea, ya sea de personajes o ya sea de animación, movimientos rápidos. Y luego ya le metes un poco más de acabado. La verdad es que Pixar nació como una compañía de ordenadores y es el producto que hacemos. O sea, al final de todo el proceso, lo que da cara al público es una película hecha por ordenador. Y los dibujos que hagamos simplemente son un puente a llegar a eso. Lo que sí es cierto es que depende del tema que quieras tratar. Si es mejor hacerlo en cine real, en animación tradicional, en plastilina o stop motion, o en ordenador. Los temas que intentamos tratar se ajustan mejor con el formato de 3D, porque te permiten hacerlo con más detalle, con mayor detalle. Yo creo que la gente se ha acostumbrado a que permite que te metas en la trama mucho más fácilmente porque tienen un cierto toque de realidad. Stop motion tiene, o sea, notas el arte al mismo tiempo que estás metido en la trama, pero notas el arte de la película, igual con la animación tradicional. Con los temas reales estás completamente metido en la película, porque son gente de día a día. Pero el 3D es como más o menos un puente entre el arte y la realidad. Y para Pixar es fundamental que las historias que contemos al público sean reconocibles para ellos. Es decir, que el abuelito de Up, por ejemplo, que te recuerde a tu propio abuelo o padre o hermano, o Russell que te recuerde a tu hijo o a un primo, que sean personajes reales, ¿no?